Estela Salazar, hola, buenas noches desde Costa Rica. Larisa Zúñiga, listos para escuchar. Liz, ya compré su libro, ¿cómo le explico el corazón? Mañana lo recibo. Bueno, espero que lo disfrutes, que te guste mucho y que te sea muy útil sobre todo, que es lo más importante. Zulema, buenas noches desde Texas. Moniquilla Pilla, buenas noches desde Estados Unidos. Mella Que, buenas noches desde Miami. Carolina Hiera, hola. Carolina de Bogotá. Bueno, hoy hemos tenido un arranque tremendo de personas que estaban esperando. Se ve que el fin de semana se ha hecho largo. Mella Que, buenas noches desde Miami, USA. Carolina Hiera, hola. Carolina de Bogotá. Alejandra Jiménez, buenas noches desde Medellín, Colombia. Saludos, lo admiro mucho, me ha ayudado mucho tus vídeos. Bueno, muchas gracias. Diana Berta López Rosas, buenas noches desde México. Heidi Granados, buenas noches desde Costa Rica. Maite, buenas noches desde Perú, Don Vicente. Copyright Free Music, hola. Acaba de empezar, sí, efectivamente, acabamos de arrancar ahora mismo, llevamos solamente 3 minutos. Marisol Mesina, hola, buenas noches desde Chile. Raquel Golé, buenos días, doctor. Mi narcisista me descartó hace más de un año y lleva ya 2 parejas. ¿Es normal o al final encontrará a alguien con la cual quedarse? A la hija de 5 años le está afectando. Bueno, a nuestra, es que ahí me tapa un poco, no sé qué dice. A mi hija de 5 años le está afectando. Bueno, es bastante normal cuando un narcisista rompe una relación que rápidamente quiera tener otro tipo de relaciones, incluso eso, que ocurran relaciones consecutivas, eso entra dentro de lo normal, está tratando de encontrar alguna persona que le resista a ese ritmo tan exigente que tiene, esa necesidad de manipulación, de vejación que tiene, y no encuentra a la persona adecuada. Seguramente en algún momento va a encontrar a alguien que sí le aguante ese ritmo que él tiene, una persona que tenga una gran capacidad de sufrimiento, y posiblemente ahí se estabilice un poco. Respecto a lo de tu hija, bueno, tú tienes que tratar de protegerla en lo que te sea posible, hablando con ella, dándole mucho cariño, dándole afecto, para tratar de que esas cosas no le hagan sufrir tanto. Y también con 5 años tú tienes que darle algún tipo de explicación, algún un poco fantasiosa, un poco sobre que su padre está posiblemente buscando algo que no acaba de encontrar, no sé, algún tipo de explicación que la proteja un poco, ¿no? Pero bueno, de todas formas, también es necesario que los hijos se den cuenta de qué tipos de padres tienen, ¿no? Eso forma parte de la educación. Tampoco tenemos que pretender proteger a nuestros hijos hasta ese extremo, porque muchas veces el hecho de que enfrenten los problemas realmente les sirve de educación y de preparación. Lo que sí hace falta es que siempre tenga al lado, te tenga a ti, que le des mucha confianza, mucho cariño, para que tenga confianza en sí misma, para que se críe en un ambiente seguro. Si estáis separados, es lo mejor que podía ocurrir en el sentido de la educación de tu hija, porque es peor estar en una relación con un narcisista en donde constantemente se está en una guerra permanente, ¿no? Ahí tú tienes la oportunidad de protegerla un poco mejor, de darle el cariño, darle la protección relativa, ¿eh? Ya te digo que también a los hijos hay que dejarles que se enfrenten con las cosas y que vean la realidad de la vida, porque eso forma parte de su proceso educativo. Diana Berta López, pongan sus likes por favor. Aurora del Río Sánchez, buenos días doctor, desde Alicante. Gracias, me ha ayudado mucho. Bueno, gracias a vosotros porque realmente sois la razón de la existencia de este canal. Me comentaban antes del libro, de que estaban esperando el libro de cómo se lo explico al corazón. Recordad que tenéis mis libros en Amazon. A final de este mes saldrá el siguiente libro, aún no tenemos muy claro el título, andamos en ello. Puede ser Deja de sufrir, para de sufrir, y vamos a hablar del sufrimiento emocional, explicar no solo el sufrimiento que se tiene cuando se convive con un narcisista, sino todo ese tipo de sufrimientos que padecen las personas, bien sea porque ha ocurrido algo trágico en sus vidas,
bien sea porque su vida no está siendo lo que esperan, cualquier tipo de sufrimiento, porque todos en el fondo tienen algo en común, todas las formas de sufrir tienen algo en común. Entonces vamos a tratar el sufrimiento emocional, las causas del sufrimiento y qué podemos hacer para disminuir un poco ese sufrimiento. Por supuesto, el sufrimiento de forma absoluta no se puede eliminar porque forma parte de la vida, forma parte del proceso adaptativo, pero sí explicamos con claridad qué es el sufrimiento, lo diferenciamos del dolor porque es distinto dolor de sufrimiento. El dolor suele ser más bien físico, el sufrimiento suele ser emocional, el sufrimiento es una emoción que nosotros tenemos. Entonces todo eso lo vamos a explicar en este libro que ya está pronto a salir, que digo que hacia final de mes ya lo tendremos disponible. Como os decía, ahora mismo los libros que tenemos son El contacto cero, que es la técnica para alejarse de los narcisistas, la piedra gris, que es esa técnica para convivir con un narcisista, por ejemplo, aquí en el caso de Raquel, que nos hablaba de que tiene una hija por el medio, la que le está afectando. Bueno, el aplicar la piedra gris en este caso es bastante interesante para alejarse emocionalmente del narcisista. Si esto lo complementas con una explicación que le des a tu hija un poco fantasiosa, de forma que ella pueda entender de alguna forma para su mente de 5 años ese proceso que está viviendo su padre, pues quizá le pueda ayudar a entenderlo de alguna forma con su mente de 5 años, ¿no? ¿Cómo os lo explico al corazón? El libro que hablábamos antes que trata sobre cómo recuperarse después de haber tenido una experiencia tóxica, cómo reconstruir tu vida, cómo salir de esa destrucción absoluta, de esa inacción en la que te deja el narcisista y cómo poder superarlo, poder recuperar tu autoestima, cómo reconocer a un narcisista. La pregunta que más aparece en el canal es cómo puedo identificar cuáles son los síntomas, cómo puedo saber si es narcisista o es psicópata o es sociópata, cuál es el origen del narcisismo. Todo esto viene aquí explicado. El problema más grave que generan las relaciones tóxicas es la dependencia emocional, cuando una vez que o bien dentro de la relación la persona cree que ama a la persona tóxica a pesar de que le hace daño, uno a veces no entiende cómo es posible que una persona que está sufriendo, que está siendo maltratada, que está siendo vejada, que siga creyendo que está enamorada de esa persona. Eso es la dependencia emocional, que siempre decimos que la dependencia emocional no es amor. El amor es algo muy distinto de la dependencia emocional, pero sí es un trauma que sufren las personas que viven en relaciones tóxicas. Aquí tratamos sobre la dependencia emocional y sobre cómo superarla. Y este es el indiscutible número 1 en ventas. Este mes vuelve de nuevo a estar el primero en la lista de venta de este mes, en lo que llevamos de este mes. El mes pasado el libro sobre Picasso le había quitado el primer puesto, pero este mes vuelve de nuevo La madre narcisista. Este ya es un bestseller dentro de mis libros. Explicamos las peculiaridades de una relación con una madre narcisista, por qué hace tanto daño a los hijos, por qué los hijos adquieren esos traumas que después arrastran a la adultez, cómo poder superar esos traumas de la infancia que se arrastran por haber tenido una madre narcisista. Todo eso lo explicamos aquí en este libro. Y el último que hemos publicado es un libro un poco diferente porque esto es una biografía, trata sobre la vida del genial pintor Pablo Picasso y explicamos por qué consideramos que Picasso era un gran narcisista, no solo un gran artista, sino también un gran narcisista. Aquí, como vemos en el título, ponemos Picasso, el gran narcisista. Explicamos las relaciones que ha tenido con sus diferentes parejas. Tuvo solamente 2 esposas, pero en realidad las parejas con las que se relacionó de forma estable andan entre las 8 y las 9, según lo consideremos. Analizamos todo el daño terrible que les hizo a todas. De hecho, las consecuencias son arrasadoras. Varias de sus relaciones terminaron suicidándose, alguna más terminó en el psiquiátrico, todas sufrieron indeciblemente las relaciones que tuvieron con el gran pintor Pablo Picasso, no solo sus parejas, sino también sus familias. Varias personas de su familia terminaron mal, terminaron, por ejemplo, su hijo alcoholizado y muerto en un accidente, una de sus nietas suicidada, exesposas también se suicidaron, los hijos acabaron todos, como se suele decir, como el rosario de la aurora. Terrible. La verdad es que las consecuencias de lo que es un auténtico narcisista, cómo deja daño y desolación todo a su alrededor, ¿no?
Bueno, pues estos libros los tenéis en la plataforma Amazon. Para encontrarlos solamente tenéis que poner Antonio de Vicente arriba en el buscador y os lleva. Yo, si queréis, en un momentín os copio aquí un segundo, os pongo en un momento aquí a ver, un segundo. Mira, esto ya lo podía haber hecho yo antes y haberlo puesto. Bueno, aquí lo tenemos, os pongo el enlace, os copio el enlace y os lo pego ahí por si copiar, alguien quiere ir directamente. Bueno, ahí lo tenéis, el enlace directo a la página donde están los libros, para si alguien quiere ir directamente. Las próximas veces, ya para no perder tiempo, lo vamos a ver si lo puedo poner antes de comenzar. Bueno, vamos a seguir saludando ya antes de empezar con el tema. Ya sabéis que se nos va el tiempo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me la podéis ir haciendo y vamos respondiendo. Gaby VZ, saludos a todos. Taira Zamudio, hola. ¿Cómo se enfrenta uno cuando ve sufrir a la víctima y uno no puede hacer nada? Bueno, cuando vemos, este siempre es un tema muy polémico. Siempre aquí uno le surgen las dudas sobre qué hacer, cómo actuar en esas circunstancias. En muchas ocasiones, el hecho de intervenir lo que puede provocar es la reacción de la víctima en contra precisamente de la persona que trata de ayudarla aproximándose al narcisista. Esto ocurre porque, como hablábamos antes en el libro de la dependencia emocional, uno de los trastornos que suelen sufrir las víctimas de los narcisistas es esta dependencia emocional que le hace creer que está enamorada del narcisista y que tiene que defenderlo, porque el narcisista culpabiliza a la víctima de tal manera que la víctima al final termina sintiendo que si le ocurre algo al narcisista es por su culpa. De manera que cuando llega una persona de fuera, ya sea un familiar, un amigo, un conocido, lo que sea, y trata de hablar mal del narcisista, trata de abrir los ojos de la víctima, muchas veces la víctima reacciona en contra de esa persona que trata de ayudarla, defendiendo al propio narcisista y poniéndose de su parte. Por eso es un tema muy delicado, muy difícil. A veces lo que logramos al intentar ayudar, lo que hacemos es perjudicar, porque lo que hacemos es que esa víctima se aísle más, se aproxime más al narcisista y renuncie a la ayuda que le podemos proporcionar. De esa forma, tenemos que tratar de ser siempre, actuar con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Podemos tener conversaciones, pero más que en esas conversaciones, más que decirle, que contarle a la víctima respecto a lo que la situación en la que está, lo que podemos es más actuar de una forma platónica, ¿no? En el sentido de que Platón siempre hacía preguntas para tratar de obtener respuestas y de esa forma hacer ver a la persona lo que él trataba de explicarle. Entonces esa actuación platónica muchas veces ayuda a descubrir cosas. En vez de afirmar, en vez de decir, simplemente hacer preguntas. ¿Encuentras normal que te ocurran estas cosas? ¿Tú crees que es normal que alguien te quiera, te trate de esa manera? Bueno, podemos ir buscando la manera de hacer estas preguntas a esa persona de forma que ella por sí misma vaya llegando a esas conclusiones de lo que nosotros en realidad queríamos contarle, y esa sería una forma en la que ella podría darse cuenta de en qué relación está. Pero de todas formas, ya digo que esto es un asunto bastante delicado en el que es difícil manejarse. Claro, cuando la víctima ya tiene claro que está en una relación narcisista, una relación tóxica, y que esa persona le está haciendo daño, que esa persona le está perjudicando, bueno, ahí sí es fácil conversar con ella. Siempre hay que dejar que la otra persona hable, hay que ver un poco qué visión tiene del asunto. Si esa persona está defendiendo al narcisista, no debemos tratar de ponernos en contra, porque realmente la estaremos transformando en nuestra enemiga, con lo cual le vamos a perjudicar en vez de ayudarle. Así que es un asunto bastante delicado que hay que actuar siempre con mucho tacto. Mock, hola, saludos desde Londres. Copyright Free Music. ¿Puede un narcisista emparejarse con otro narcisista? ¿Cómo funcionaría una pareja así? Bueno, esto es un tema que hemos tratado hace unos días, unas semanas,
Y hemos dicho que sí, que puede ocurrir que dos narcisistas se emparejen, pero cuando dos narcisistas se emparejan es porque tienen una causa externa común, porque tienen a alguien a quien atacar, porque tienen alguna razón, algún motivo que les impulsa. Normalmente cuando no existe este motivo, cuando no existe esta razón común por la que decidan aliarse, normalmente suelen chocar, porque los dos quieren ser el número uno, porque los dos quieren figurar, porque los dos quieren llevarse el mérito. Entonces eso va a hacer que muy frecuentemente empiecen a chocar, empiecen a tener problemas entre ellos, ¿no? A no ser eso que digo, que tengan un objetivo en común, como puede ser conseguir determinados méritos, actuar en determinados campos, pero generalmente esas relaciones son muy complicadas porque a veces cada uno por su lado tiene que buscar sus propias víctimas, fuera ya sea en el mundo laboral, ya sea que es una relación abierta y cada uno mantiene otras relaciones por fuera. La verdad es que es una dinámica bastante complicada la de dos narcisistas juntos. Lourdes Magdalena nos dice saludos Antonio para usted y todos los del chat desde las Islas Canarias. Rodolfo Borque desde Venezuela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Guarnera Lía nos dice, el papá de mi hijo empezó a manipularlo para que se vaya a vivir con él. Mi hijo legalmente ya tiene edad para entrar a juicio y decidir él y me dice que quiere irse con él porque si no lo ve, pues tengo la guardia y custodia. ¿Cómo le explico que no es lo mejor? Bueno, es difícil por lo que dices, ya es un niño, ya es un joven casi, ¿no? Porque cuando ya tienen edad, supongo que ya sobre, no sé exactamente cuál es la edad legal, no sé si son los 8 o 10 años, por ahí me parece que es, para poder decidir el propio niño, no lo sé exactamente, ¿eh? Pero bueno, tú tienes que tratar de convencer hablando a tu hijo sobre esa conveniencia, pero si él insiste en irse con su padre, pues no te queda otro remedio que dejarlo que se vaya y que él mismo se dé cuenta. De todas formas, igual que tiene esa capacidad para decidir en un momento que quiere irse con el padre, también después puede decidir que quiere volver si no le va bien. En principio el padre le promete y le promete porque lo que trata es de hacer daño a la madre, pero después cuando el padre se da cuenta de la responsabilidad que conlleva el ocuparse de un hijo de forma permanente, suelen en general renunciar a esas obligaciones y prefieren que el niño se quede con la madre, porque para ellos en realidad, para un narcisista, el hecho de tener que ocuparse de un hijo es realmente una cosa que le complica la vida, ¿no? Heidi Granados, porque también, bueno, hablando también, Guarnera, sobre el asunto este del hijo, también puedes decirle que lo medite un poco más, que tome la decisión un poco más adelante. Tampoco puedes eso, decirle, mira, quédate un tiempo conmigo hasta que tu padre estabilice su situación o inventas cualquier cosa, pero que lo decida por él mismo, claro. Y más adelante, pues ya vemos la posibilidad de que te puedas ir con tu padre o termina este curso o buscar alguna forma de eso, de convencerlo, alguna razón para que se decida quedar contigo. Heidi Granados, ¿por qué si el narcisista provoca con infidelidad detesta los reclamos luego? Bueno, porque el narcisista es así, el narcisista cree que él tiene unas reglas especiales para él puede hacer lo que le da la gana, cuando él se equivoca, la culpa siempre es de los demás, cuando él comete algún error, la culpa siempre es de los otros, entonces por eso él puede hacer lo que le dé la gana y después estar en contra de que le vengan a reclamar por cosas que realmente le está actuando mal, ¿no? Bueno, Guarnera, este es un problema del que, bueno, hablábamos antes también. El comentarle a un hijo sobre su padre es muy complicado porque muchas veces el mismo ejemplo que poníamos antes para ayudar a una víctima de un narcisista, ¿no? Estábamos hablando de ese tema, es muy delicado. ¿Por qué? Porque el hijo puede entender que tú lo que estás es hablando mal de su padre porque quieres perjudicarlo, porque tú sales beneficiada en el sentido de que tú quieres que tu hijo se quede contigo, entonces recurres a hablar mal de su padre estoy diciendo que tu hijo puede entenderlo de esa manera, ¿no? Con lo cual es realmente muy, muy delicado. Trata de buscar otras razones que no sean comentar sobre su padre, trata de buscar otras razones que lo hagan quedarse contigo,
pero no que sea el que tú le expliques cosas de su padre que pueden no gustarle, con lo cual ahí te metes en un campo un poco complicado. Por eso te digo, busca otro tipo de razones, no le hables mal de su padre, no le digas cómo es su padre en realidad, porque a lo mejor con su mente de niño no es capaz de entenderlo y realmente lo que llega a entender es que cree que tú tratas de hacerle daño a su padre hablándole a él mal, ¿no? No podemos llegar a un acuerdo para educar a mi hijo en armonía y bueno, pero lo que tienes que tratar de que tu hijo, en lo posible, que quede contigo, pero si eso no es posible, bueno, que se vaya con su padre y vas a ver que pronto va a regresar contigo, ¿no? Creo yo. Lili Villegas, buenas noches de Estados Unidos. Alicia Collins, hola Alicia, ¿qué tal? Alicia Collins Heredia, buenas noches. Lita Villegas, hola, buenas. Laura Jorrisma, buenos días, doctor, desde Holanda. Lita Villegas, dígame si está bien seguir con... ah, dígame si está bien seguir con él, con mi amor. No, no, no lo entiendo. Lita, escríbemelo de nuevo, por favor. No, no entiendo lo que me dices. Guarnera Lía, 12 años. Ah, muy bien, muy bien. Son 12 años la edad en la que ya pueden decidir por sí mismos. Bueno, eso depende un poco también de cada país. O sea, yo creo que aquí en España no sé, son 8 o 10 años. No estoy seguro, no hablo por, Belén Ferrando, buenos días, don Antonio. Alejandra Valencia, pero cuando les conviene, les va bien tener hijos, son capaces de usufructuar con los hijos. Por supuesto, el narcisista siempre hace todas las cosas en función de sus propios intereses. Cuando quiere utilizar a los hijos, los utiliza. Cuando el hijo le estorba, rápidamente se deshacen de ellos, devolviéndoselos a la madre. Siempre lo hacen todo en su propio beneficio. Miguel Arcángel, efectivamente, yo conozco un par de psicópatas que son pareja y colaboran para depredar a terceros, pero también discuten entre ellos permanentemente, se intentan perjudicar mutuamente. Eso suele ocurrir porque igual los psicópatas o los narcisistas igual mantienen su condición e igual quieren ser los que se lleven siempre los méritos y claro, si están juntos chocan permanentemente. Yaquelia Oliveira Barbosa, buenos días, doctor Antonio. ¿El narcisista es capaz de inventarse una enfermedad para llamar la atención de su víctima? Por supuesto, es algo muy común que los narcisistas se inventen enfermedades para llamar la atención. Ahí tendríamos que decir que especialmente los narcisistas encubiertos, son los que más habitualmente recurren a esta técnica, pero bueno, en general pueden inventar cualquier cosa para tratar de llamar la atención y ser el centro de atención de las personas. Yaquelia nos dice, el padre de mis hijos hace siempre, principalmente cuando no tiene más argumentos contra mí. Porque ya no me hace daño, cuando él habla de mi pasado, se ha dado cuenta de eso. Efectivamente, recurren a cualquier estrategia que les permita ganar en las discusiones, sea la que sea, ¿no? Eilen Feliciano, buenos días. ¿Cómo evitar que los hijos copien los rasgos narcisistas? Bueno, en realidad lo que hay es que tratar de darles cariño, darles educación, mostrarle un modelo de manera de actuar y simplemente dejarlos. No puedes evitar que su padre o su madre, la persona que sea narcisista, influya sobre ellos. Eso no puedes evitarlo. De alguna forma algo le va a tocar. Él a lo largo de su vida y en comparación, viéndote a ti, viéndola a él, tiene que ir aprendiendo cuál es el camino correcto y como todos en la vida nos encontramos con situaciones en las que podemos coger un camino u otro y tenemos que decidir y eso empieza ya en la infancia. O sea que hay que dejarlos un poco, tener confianza en que todo va a salir bien y dejarlos que vayan actuando. Otra cosa que no sea el ejemplo, que no sea el que te vean a ti, el cariño, el amor, el apoyo, otra cosa aparte de eso no se puede porque si tú tratas de obligar a tu hijo a que actúe de una forma determinada, lo más posible es que haga lo contrario o que tome el modelo de la otra persona como que es el más adecuado, ¿no? Werner Alías sí le dije que su papá está muy ocupado en el trabajo y que no tenía el tiempo suficiente para educarlo, que no era lo mismo la convivencia de fin de semana, donde es pura diversión, que la vida real. Bueno, pues ese es más o menos el camino. También
lo que puedes hacer es proponerle que se vaya en un periodo de vacaciones. Por ejemplo, el verano o cuando tengáis unas vacaciones largas, que se vaya durante un mes o 2 meses, que se vaya a vivir con su padre. Ahí no pierde estudios, le sirve de prueba para ver cómo es la relación y ahí ya seguramente van a empezar a encontrar problemas, el padre no se va a ocupar realmente de él, él piensa que todo va a ser diversión y realmente no va a ser así. Podría ser una forma de que comprobara que realmente no es como se lo presentan, ¿no? Belén Ferrando, lo peor de todo, con sus mentiras ya desde el inicio, pues condiciona toda la relación. Mi ex cuenta que fue maltratado desde niño, su exmujer, en el trabajo. Bueno, a ver, el alegar sobre que uno ha sido maltratado, sobre que uno ha tenido una exmujer mala, sobre en el trabajo que le han maltratado, bueno, muchas veces son disculpas porque, bueno, uno puede haber sido maltratado, pero eso no quiere decir que tenga que maltratar o actuar mal con otras personas, ¿no? Es una cuestión, muchas veces son justificaciones, ¿no? Miguel Arcángel se agreden el uno al otro y hablan mal del otro y conspiran entre ellos, igualmente se asocian para conspirar contra otras personas y perjudicar a terceros. Bueno, lo has definido perfectamente, Miguel Arcángel, cómo es la relación entre dos narcisistas o dos psicópatas cuando están juntos. Cornel Alía, de Disciplina y Escuela. Michelle Irene Barzán, buenas noches desde Cancún, México, gracias por todo lo que comparte. Guarneralía, de hecho siempre le digo que no es normal hablar mal de sus padres, ni él de mí, ni yo de él, eso no es sano, efectivamente, ese es el camino, ¿no? El explicarle de esa manera. Mariflor, don Vicente, yo necesito sanar de este tipo de relación, ya pasó sus límites, ayúdeme, ya empecé contacto cero, pero me siento desgastada. Bueno, Mariflor, es normal cuando uno comienza el contacto cero es porque uno ya ha llegado a un límite y es normal que uno se sienta mal, es normal que uno se siente vacío, es normal que uno tenga esas dificultades. Te recomendaría por un lado el libro sobre el contacto cero para que veas cómo aplicarlo de una forma precisa. Aquí tenemos el libro del contacto cero y otro libro también muy importante, cómo se lo explico al corazón, que es cómo reconstruir, cómo salir de esa situación que hablamos en la que queda la víctima del narcisista, que queda destruida. Cuando uno aplica el contacto cero es porque ya no ve otra salida, porque ya no ve otro remedio y de ahí, del fondo, tiene que salir, ¿no? Tiene que recuperar de nuevo su vida. Es lo que tratamos en el libro, cómo se lo explicó al corazón. Eh, Janet, hola, buenas noches. Mi nombre es Janet Santamaría desde Miami, Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Me hace muy bien oír sus vídeos. Que Dios le bendiga. Bueno, gracias a ti, Janet, por estar ahí. Sandra Milena Mosquera, Belén Ferrando, mi ex ha ingresado voluntariamente en psiquiatría por ideas suicidas ficticias. Bueno, déjalo que evolucione por sí mismo, a ver cómo le va en ese departamento de psiquiatría. Miguel Arcángel, mi madre estaba en teoría en silla de ruedas, pero cuando le apetecía se levantaba y hacía todo tipo de malas pasadas y luego se lamentaba de que no podía caminar. O sea, utilizaba la silla de ruedas como manera de hacerse la víctima y de dar pena, ¿no? Sandra Milena Mosquera, hola, Germania Marte, ¿el narcisista nace o se aprende? Bueno, el narcisista se forma en la infancia. Muchas veces hablamos, bueno, esto lo tratamos en el libro Cómo reconocer a un narcisista. Ahí explicamos cómo la diferencia en el origen entre el narcisismo y la psicopatía. En el caso del narcisismo, el narcisismo se aprende en la infancia, se aprende por un exceso de protección, por unos padres que no dejan al niño frustrarse, que tratan de darle todos los caprichos, que tratan de que el niño esté absolutamente protegido, que no lo dejan enfrentarse con las dificultades. El niño rápidamente aprende a manipular a sus propios padres, rápidamente aprende esos mecanismos que le permiten lograr todo aquello que quiere con total facilidad. Después aprende a manipular a sus abuelos, a todo su entorno, a sus hermanos y más adelante ya va practicando con otras personas. Una vez que conoce todos esos mecanismos de cómo funciona
la conducta humana, cómo puede uno haciéndose la víctima o presionando o haciendo chantaje emocional, todas esas cosas las va aprendiendo ya desde niño. Poco a poco eso se va reforzando también con los profesores, con los compañeros de clase, después ya en la juventud, y todo ese proceso que se va desarrollando de perfeccionamiento en la manipulación, en el manejo de otras personas, todo eso da lugar, cuando llega a la edad adulta, a un narcisista con todas las de la ley, ¿no? Pero es un proceso de educación que se forma a lo largo de la infancia. Lo que ocurre que es un proceso que, como se da con tanta lentitud, con tanta profundidad, es realmente difícil de solucionar. Normalmente los narcisistas nunca se corrigen a lo largo de su vida, porque lo que ocurre es todo lo contrario, que ese narcisismo cada vez se va intensificando más, esos colmillos que tiene el narcisista se van retorciendo como en los jabalís viejos, ¿no? Que tienen esos colmillos retorcidos. Con el narcisista ocurre exactamente lo mismo. Eh, bueno, esto es a diferencia de lo que es la psicopatía. Por eso ahí hay una diferencia muy clara entre narcisismo y psicopatía, porque en el caso de la psicopatía es algo que los últimos estudios nos dicen que es un problema genético que ocurre, un problema que ocurre en el cerebro, y el narcisismo, la psicopatía es una condición de la persona, no es algo aprendido, sino que es algo con lo que se nace y que le provoca esa frialdad emocional, ese distanciamiento emocional, que esa falta de responsabilidad, esa falta de sentido del peligro, esa falta de sentido de la amenaza, por ejemplo, ¿no? Y por eso el psicópata es mucho más peligroso que el narcisista, porque el narcisista en el fondo todavía le funcionan esas lucecitas que le avisan de cuando se está excediendo, mientras que en el caso del psicópata esas luces no funcionan. Mariflor, soy de Costa Rica, ¿cómo puedo conseguir sus libros, doctor? Pues bueno, a través de Amazon. Yo supongo que en Costa Rica también funciona Amazon. Ahí más arriba hemos puesto el enlace. Bueno, me parece que todavía lo tengo aquí en el... Ah, aquí está. Te lo mando el enlace. Ahí lo tienes, el enlace a la página web, pero de todas formas para cualquier persona, entrando en la plataforma Amazon, se escribe arriba en el buscador Antonio de Vicente y ya está, te lleva a la página donde están. A veces no aparecen en los primeros lugares, porque en los primeros lugares suelen aparecer libros de pago que pagan por estar ahí en esos primeros lugares, pero buscando un poco hacia abajo encontrarás todos los libros, ¿no? En este momento ya sabéis que son 7 libros los que tenemos, son 6 libros de la colección práctica, más el libro de Picasso. Amalfi Rivera, bueno, vamos a pasar ya al tema. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el narcisista deje de insistir en que uno regrese con él? Bueno, eso depende del narcisista y depende de ti también, porque muchas veces le decimos que no, pero con la boca pequeña. No somos capaces de dejarle claro al narcisista que se ha terminado. Cuanta mayor claridad tenga la víctima para decirle que no va a volver, cuando se lo diga con mayor rotundidad, y también el narcisista encuentre otra víctima, todo eso hace que realmente esa insistencia se termine antes, ¿no? Pero mucho tiene que ver con la actitud que adopta la víctima de dejar absolutamente claro, por ejemplo, rompiendo todo tipo de relaciones y no queriendo saber absolutamente nada con él, porque muchas veces le insistimos en que no queremos volver con el narcisista, pero dejamos todas las vías de comunicación abiertas, dejamos que nos siga mandando mensajes, dejamos que siga viendo nuestras redes sociales, le contestamos a sus mensajes cuando nos los envía, respondemos a sus llamadas telefónicas, respondemos a sus mensajes de WhatsApp. Todo eso no son más que estímulos y esperanzas que le estamos dando al narcisista de que posiblemente pueda volver a conquistarnos, ¿no? Por eso hay que aplicar el contacto cero y hay que aplicarlo de una forma definitiva y clara.
Bueno, vamos a pasar bueno, me pregunta Helen Feliciano, ¿su libro también se puede obtener en formato digital? Sí, todos los libros que tenemos están en formato digital y en formato físico. Eh, Jacqueline Oliveira dice, libro ¿Cómo se lo explico al corazón? No he encontrado en Amazon, don Antonio, quiero comprar Piedra Gris, La Madre Narcisista, también esos los voy a regalar, lo de La Madre Narcisista. No, están en la página, búscalo porque están todos, ahora mismo acabo yo de entrar aquí y bueno, lo estoy viendo aquí ahora mismo y están, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están todos, sí, además aparecen al principio, nada más yo he escrito Antonio de Vicente con el enlace y automáticamente me aparecen todos aquí y en primera línea, o sea que no, ahí están, no se escribe, es Antonio de Vicente, yo lo he escrito separado, bueno, os he enviado el enlace, si pulsáis sobre el enlace os va a abrir la página inmediatamente. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que hablábamos de, que trata, a ver un segundo, ajá, que trata sobre, a ver un momento, las 6 pruebas de cobardía del narcisista. La cobardía es simplemente esas personas que no hacen frente a sus responsabilidades, esas personas que se encubren para actuar de mala manera, esas personas que cuando quieren hacer daño a otra persona tiran la piedra y esconden la mano, que todo lo hacen por detrás, que no son capaces de dar la cara. Y esa es una de las características normales de los narcisistas, es esa falta de sinceridad, esa falta de valor, esa falta de valentía, esa falta de coraje para cuando hacen daño a una persona decir por qué lo hacen. Normalmente el narcisista es manipulador, es engañador, es mentiroso. Esas son las características típicas de los cobardes, de los mentirosos, de las personas que van por detrás de las personas falsas. El narcisista es esencialmente una persona muy falsa, una persona que tiene, como siempre decimos, tiene esa doble, triple o cuatriple o cuádruple personalidad que es capaz de dar una imagen a los demás, mientras en la intimidad da otra imagen completamente distinta, que puede estar sonriendo a todas las personas, mientras en el interior de su familia está provocando daño y dolor. Eso es una conducta típica de una persona cobarde. Pero hoy vamos a ver 6 pruebas, 7, porque añadiría una más que vamos a ver al final, 7 pruebas a lo largo de esa dinámica que consideramos la dinámica narcisista, 6 pruebas o 7 pruebas claras de que realmente estamos tratando con una persona cobarde, una persona que actúa de esa forma encubierta que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, siguiendo más o menos la dinámica narcisista, diríamos que el narcisista es un cobarde cuando conquista a su víctima, porque realmente la conquista con engaños. Siempre hablamos del bombardeo amoroso, del enamoramiento del narcisista. Diferenciamos perfectamente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, entre lo que es enamoramiento, que es realmente un proceso, un cóctel bioquímico que ocurre en el cerebro, lo diferenciamos perfectamente de lo que es el amor. El amor es un proceso cognitivo muy complejo, elaborado, en donde la voluntad de la persona actúa con claridad, la persona tiene libertad para elegir, para decidir. El enamoramiento no tiene nada de todo eso, el enamoramiento no es libre, el enamoramiento no es racional, no es cognitivo. Una persona cuando se enamora no está pensando en las cualidades que tiene esa persona, no está analizando. Precisamente el enamoramiento, por lo que se caracteriza, es porque es profundamente irreflexivo, en donde no hay una reflexión previa sobre lo que está ocurriendo, en donde el narcisista provoca que ese flujo mental, ese flujo cerebral de neurotransmisores, de sustancias químicas que empiezan a actuar como la dopamina, como la noradrenalina, la adrenalina, todas esas sustancias empiezan a segregarse en nuestro cerebro por causa de las acciones que emprende el narcisista. Cuando una persona empieza a decirte cosas muy bonitas, normalmente eso provoca un efecto dentro de ti. Cuando una persona te invita a cenar, cuando una persona
tiene determinado contacto físico contigo, cuando una persona se aproxima, cuando te dice palabras bonitas, cuando te dice palabras dulces, cuando te hace tener sueños bonitos, cuando esa persona se identifica contigo. Todo eso va provocando ese torrente de productos químicos que empiezan a producirse en tu cerebro y que empiezan a hacer que te sientas bien, que tu corazón lata más rápido, que sientas euforia, que tengas necesidad de verlo. Todo ese proceso es lo que se llama el proceso del enamoramiento, que es un proceso químico. El narcisista engaña en todas esas circunstancias. Cuando esto ocurre de una forma natural, como es el enamoramiento entre dos personas, sin una segunda intención, sin una mala intención, normalmente igual es un proceso químico. Muchas veces las personas se enamoran y al cabo de 2 o 3 meses se dan cuenta de que se han equivocado, de que no era la persona adecuada, de que se han guiado por otras impresiones, como es el sexo, como es esa emoción del momento, como es esa tensión que te arrastra, que no te hace pensar. Pero la diferencia que existe entre un enamoramiento normal y el enamoramiento que provoca el narcisista es que en el caso del narcisista todo está preparado. En el caso del narcisista todo es una trampa que está enfocada en engañar a la víctima, en hacerla caer. Utiliza una serie de técnicas tradicionales que se utilizan en marketing, que se utilizan incluso en guerra, que se utilizan en tortura, que se utilizan en muchos ámbitos, por ejemplo, como es el refuerzo intermitente para conseguir crear adicción en una persona, como es el hecho de ir poco a poco suplantando estímulos positivos por estímulos negativos, como bueno, todo ese tipo de técnicas que el narcisista empieza a utilizar para provocar este enamoramiento y que ese enamoramiento dé lugar a una dependencia emocional. Ahí se producen todos estos fenómenos de los que hablamos siempre, de la disonancia cognitiva, de la distorsión cognitiva. Todo esto se produce en el enamoramiento, pero se produce fundamentalmente porque existe un engaño, porque existe una finalidad de engañar cobardemente a la víctima para hacerla caer, para hacerla dependiente, para hacerla que se enamore, para hacerla que caiga en sus brazos, que se rinda y que no ofrezca ningún tipo de resistencia a la manipulación que va a venir posteriormente. En segundo lugar, o la segunda circunstancia en la que el narcisista es un cobarde es cuando, una vez que pasa al siguiente estadio, al siguiente nivel en esa dinámica narcisista, es cuando trata de controlar la vida de la víctima. El narcisista, una vez que ya ha pasado ese proceso de enamoramiento, que ha creado esa dependencia emocional, que ha utilizado ese refuerzo intermitente para dejar indefensa a la víctima, en muchos casos llega a una situación de indefensión aprendida. Cuando se ha dado todas esas circunstancias, uno de los objetivos que tienen los narcisistas para poder manipular y obtener todo ese combustible negativo que quieren de su víctima es el aislamiento. En ese momento el narcisista empieza a hacer toda una serie de trampas, de maniobras. Por ejemplo, empieza poco a poco a decirle que no le gustan sus compañeros de trabajo, empieza a decirle que no le gusta que esté trabajando, que preferiría que se quedara en casa, que él gana suficiente dinero, que él la ama y quiere tenerla con él. Todo eso no son más que mentiras, no son más que engaños, no son, muchas veces son auténticos bombas que están envueltas en papel de regalo, son maneras de conseguir doblegar la voluntad de esa persona. Muchas veces esa persona ha dedicado años para prepararse para el trabajo en el que se encuentra ahora, ha sido la gran ilusión de su vida, ha sido el leitmotiv, ha sido la razón que ha guiado, la razón de vida que lo ha guiado, y sin embargo el narcisista en muy poco tiempo consigue convencer a esa persona por medio de manipulación, por medio de chantaje emocional, consigue convencer a esa persona para que deje esa profesión, para que deje ese trabajo, porque realmente lo que el narcisista pretende es aislarlo, es quitarle el sustento económico, es quitarle esa libertad que da el dinero, esa libertad económica que uno tiene cuando uno trabaja y gana su propio dinero. En muchas ocasiones el narcisista, en su afán de cortar la libertad, de limitar a esa persona, lo que hace es presionarlo, forzarlo para que deje ese trabajo. Al igual ocurre con la familia, cuando empiezan a hablar mal de tu familia, cuando empiezan a decir que tu familia interfiere en la relación, que tu familia os impide que seáis felices, que tu familia está constantemente molestando y creando distorsión, que los problemas son originados por culpa de tu familia.
En ese caso, lo que pretende es aislarte socialmente, igual que cuando hablaba mal de tus compañeros de trabajo, igual que cuando habla mal de tus antiguos compañeros, empieza a mostrarse celoso, empieza a decir que no le gusta que andes con este o con el otro, que esta mujer o este hombre que eran tus amigos de toda la vida realmente están interfiriendo, que te están haciendo daño, que te perjudican. Todo eso lo que busca realmente es aislarte, es dejarte completamente a su merced, completamente indefensa, que no tengas a quién recurrir, que cuando tengas dificultades no tengas con quién hablar y al final que tu único agarradero, que tu único asidero en esta vida sea el narcisista. De forma que él ahí va a poder controlar lo que quiera de tu vida, va a poder manejarte como él quiera y va a poder hacer lo que le dé la gana porque tú no vas a tener a dónde recurrir ni manera de salir de ahí. Esto también, a la vez que te aísla, te dificulta el que te puedas alejar del narcisista porque te está rompiendo todo tipo de puentes o de puertas de salida para esa relación. Ese es uno de los objetivos esenciales del narcisista, en los que actúa de una forma absolutamente cobarde, absolutamente manipuladora para conseguir eso que pretende. En tercer lugar, también el narcisista trata de no solo de aislarte, sino de controlar tu vida en todos los extremos. Por ejemplo, una de las cosas que suelen hacer los narcisistas en la mayoría de los casos es tratar de controlar tu economía. Cuando tú tienes tus propios ingresos, bien sea por tu trabajo, o bien sea porque tienes una herencia, o bien sea porque tienes un dinero acumulado, unos ahorros de tu vida anterior, por la razón que sea, rápidamente tratan de tomar control de esa situación por medio de trampas, de engaños, tratan de hacerse cargo de tus cuentas, tratan de hacerse cargo de tus relaciones con los bancos, si tienes acciones en alguna empresa, en algún tipo de cosa, alguna participación en algún negocio, rápidamente ellos se ofrecen voluntariamente, dicen que para quitarte problemas, dicen que para que tú estés más relajada, pero en realidad lo único que pretenden es controlar tu vida, tener todos los elementos que te permitan manejarte, que te den algún tipo de libertad, tratan de controlarlo de manera que tú no puedas hacer nada sin contar con ellos, que todo tenga que pasar a través de ellos para ellos controlar de una forma absoluta toda tu vida. En cuarto lugar, el narcisista es un cobarde también, o es otra prueba de su cobardía, es cuando el narcisista sigue una estrategia deliberada para debilitarte, para quitar toda tu resistencia. Aquí entramos en el campo de la indefensión aprendida, también de la dependencia emocional, que hace que pierdas tu libertad de elegir con la persona con la que quieres estar, que te hace que, a pesar de que tú te des cuenta de que te están maltratando, que te están haciendo daño, seas incapaz de alejarte de esa persona. Todo esto no es más que el resultado de una estrategia para debilitar tu carácter, para destruir tu autoestima. Siempre hemos insistido en que la autoestima es el armazón, es la columna vertebral que sujeta a una persona. Gracias a la autoestima tú tienes claro cuál es el objetivo de tu vida, gracias a la autoestima tú tienes claro cuál es la dirección en la que quieres caminar, gracias a la autoestima tú tienes claros cuáles son tus límites, tus valores, que se los planteas a las personas que te rodean, que te permiten que nadie interfiera sobre tu propia vida, que impiden que nadie trate de destruir tu propia vida. La autoestima es como la coraza que te protege y es precisamente a lo que atacan los narcisistas. Los narcisistas tratan siempre de destruir la autoestima y eso da lugar también a todo tipo de trastornos psicológicos, porque cuando se destruye la autoestima la persona queda absolutamente indemne, o sea, queda absolutamente indefensa ante cualquier tipo de situaciones que se puedan dar. El narcisista actúa de una forma cobarde y sibilina, tratando de ir poco a poco minando esa fortaleza, tratando de ir debilitándote para dejarte en sus manos, para poder hacer contigo lo que él quiera y sobre todo lo esencial es que trata de destruir tu autoestima porque sabe que si destruye tu autoestima te tiene en sus manos y sabe que ahí vas a ser incapaz de escapar porque no vas a tener energía, no vas a tener fuerza. El problema tradicional, que antes todavía hablábamos sobre ello en el chat, es que cuando la persona al final es descartada o simplemente aplica el contacto cero y se aleja del narcisista, se encuentra destruida, porque el narcisista ha llevado un trabajo de zapa, de erosión constante de la persona
para destruirla, para anularla. El mayor problema para alejarse de un narcisista precisamente es tratar de reconstruir tu vida, tratar de salir adelante, de romper esa dependencia emocional que se ha generado y tratar de nuevo o sea, piensa que estás absolutamente debilitado o debilitada y tienes que partir de cero para volver de nuevo a recuperarte. En quinto lugar, el narcisista es un cobarde cuando te descarta. Y es un cobarde porque espera siempre al peor momento para que se produzca el descarte. Espera a que estés en el momento más bajo, en que estés absolutamente destruida, o destruido, a que estés en un momento en el que ya no tengas ninguna capacidad de reacción. Entonces es cuando él decide marcharse sin ninguna posibilidad, incluso muchas veces llevándose el poco dinero que te queda, apropiándose del domicilio, dejándote en una situación de una incapacidad absoluta para poder hacer frente a la situación. En ese sentido es un cobarde absoluto porque después de que ha compartido contigo, a veces en ocasión, años y años. Estamos hablando de casos de narcisistas que han estado con sus víctimas 40 o 50 años y al final cuando la dejan tratan de hacerle el mayor daño posible, tratan de dejarla en la peor situación posible sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de pena, ni de conmiseración, ni de nada, ¿no? Te dejan ahí y no se preocupan absolutamente de nada. En sexto lugar, voy a añadir una más, eran 6, pero voy a poner 7. En sexto lugar, también es un cobarde cuando tú aplicas el contacto cero. Porque cuando tú aplicas el contacto cero y te alejas del narcisista, el narcisista solo tiene una idea, que es vengarse. Tiene una idea mala porque puede reconocer que te ha estado haciendo daño, puede reconocer que tengas derecho a vivir tu propia vida, puede reconocer que tengas derecho a tu libertad, pero no reconoce nada de todo eso, todo lo contrario, lo que hace es tratar de provocarte el mayor daño posible, trata de empezar a hablar mal a todo el mundo de ti, trata de empezar a decir que estás loca, que tomas decisiones irreflexivas, que no sabes lo que haces, que su vida a tu lado ha sido un tormento, que te ha aguantado simplemente porque él trataba de preservar la familia, trata siempre él de ponerse como que era la bellísima persona, que todo lo había hecho bien, y sin embargo tú eres la persona que todo lo ha hecho mal, que se ha equivocado en todo, y trata de hacerte el mayor daño posible como afán para vengarse precisamente porque eres tú quien la está dejando, porque no le has dado la oportunidad de abandonarte él a ti. Entonces ahí trata de vengarse, actúa de una forma absolutamente miserable y cobarde. Y en séptimo lugar, también es un cobarde cuando vuelve, porque vuelve escondido, vuelve de una forma sibilina, como una serpiente que se va arrastrando, se acerca a ti, te empieza a mandar mensajes, te empieza a tratar de hacer que recuerdes el pasado, empieza a tratar de resucitar esa dependencia emocional, empieza a tratar de volver a poner en vigor, en valor, esos buenos momentos que había pasado contigo, esos momentos que fueron los que hicieron que tú te enamoraras tan locamente de él o de ella, y empieza a tratar de despertar esas emociones en ti, pero de una forma cobarde, de una forma encubierta, para tratar de nuevo de meterse en tu vida. Hay que recordar siempre que cuando el narcisista vuelve por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez, cada vez es peor, cada vez va más, cada vez el daño que provoca es mayor. Siempre decimos que el narcisista es como los jabalíes viejos, que sus colmillos se van retorciendo y cada vez hacen más daño, cada vez es peor porque te conocen, porque ya saben tus puntos débiles, porque ya no tienen ninguna consideración, porque ya ni siquiera tratan de enamorarte, sino simplemente lo único que tratan es de meterse en tu vida como sea, con engaños como sea, para de nuevo volver a hacer daño y de nuevo volver a perjudicarte. Bueno amigos, estos son los 7 motivos por los que podemos considerar que el narcisista es un cobarde. Habría muchísimos más, ya sabéis, pero hemos tratado de ajustarlos un poco a la dinámica narcisista, estos pasos por los que va dando el narcisista y explicar en cada momento cómo se comporta de esta manera cobarde. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, vamos a tratar de... Mabel dice hola Antonio, Jacqueline Oliveira, voy a ir un poquitín rápido nos quedan nada, 3 minutos.
Jacqueline Olivera, para el padre de mis hijos, mi suegra es una madre narcisista, gracias a ti lo he reconocido. Marisol García, buenos días, me conecté tarde, pero aquí estamos, bienvenida Marisol. VB, buenos días, un abrazo agradecido desde Noruega. Estoy por cumplir un año de contacto cero, gracias a usted, enhorabuena, muy bien, feliz cumpleaños, adelante, a cumplir el segundo año también. Trine Siñes Oliver, buenos días Antonio, hola, ¿qué tal? Miguel Arcángel, la pareja de psicópatas después de 2 años de contacto cero han estado llamando a mi puerta y me han abordado por la calle. Como los ignoro, me insultan y yo ni caso. Silvia Amor, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Buenas noches, doctor Antonio de Vicente. Saludos desde Argentina. Trine Siñes Olivar, los estafadores del amor son narcisistas. Bueno, posiblemente. No entiendo muy bien la expresión estafadores del amor, pero seguramente tienen algo de narcisistas, ¿no? Que tratan de... 2 Cubo, buenos días desde Argentina, los saludos señor Antonio, desde ayer no dejo de escucharlo. ¿Cómo puedo contactarme con usted? Quisiera ver si puedo tener una consulta. Bueno, las personas que quieran hablar conmigo pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. antoniodevicente24@gmail.com. Marisol García, es increíble para quien no lo ha vivido, pero es así tal cual lo dice don Antonio. Juegan con nuestra confianza, es una mala experiencia, queda uno muy confundido y roto. Efectivamente, Marisol García, saludos desde España, Tenerife. Juan, hola, me llamo Juan Carlos. Pues si vuelve le damos un morreo con lengua. Mejor cuantas más veces vuelva, más morreo que damos. No entiendo muy bien a qué viene esto, Juan Carlos, pero bueno, amigos, ya son las 7:30. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido útil este Eilen Feliciano. Verdaderamente tiene usted un don. Gracias por compartirlo. Bueno, gracias a vosotros. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Esther Peña, buenas noches desde Colombia, muy agradecida por su orientación, Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias a todos. Carolina Romano, hola don Antonio, saludos desde Argentina. ¿Cómo se hace cuando la madre de uno es narcisista? Bueno, supongo que ya eres una persona adulta, en ese caso lo mejor que puedes hacer es alejarte de ella, en caso de que ya estés alejada de ella, pero igual quieras seguir manteniendo un cierto contacto, te recomendaría que aplicaras la piedra gris, ya sabes que es una técnica para mantener una distancia emocional con el narcisista. El libro sobre la piedra gris lo tienes en Amazon, también tenemos vídeos en el canal sobre la técnica de la piedra gris. Pero de todas formas yo creo que hay que tratar de alejarse lo más posible de las personas tóxicas, sean familiares o no lo sean madres, sean padres, lo que sea. Cosby Alionari, hola. Mabel C, Dios lo bendiga. Inmaculada Cruz, muchas gracias por todo lo que nos enseña. Miguel Arcángel, los estafadores del amor son el tipo de la canción del Gatoto. Don Antonio, aquí en México está de moda la serie de Gloria Trevi y tratan ahí de un psicópata narcisista. Bueno, trataré de ver esta serie de Gloria Trevi a ver este psicópata, cómo es el perfil de este psicópata narcisista. Bueno amigos, muchas gracias, ya nos hemos pasado un poquitín de la hora. Estaremos de nuevo el miércoles a las 6:30. Ya sabéis, las personas que quieran contactar conmigo por cualquier motivo pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y ahí gustosamente les contestaré. Bueno, muchas gracias a todos, que tengáis una buena semana que estamos comenzando, que saquéis el mayor fruto posible de ella. Hay que tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día.